de Cajamarca. Bien, en esta oportunidad eh, se me ha solicitado desarrollar este importante tema referido a la protección del derecho a la privacidad. Creo yo que es un tema que ha sido bastante desarrollado, sobre todo a nivel jurisprudencial y doctrinal, pero que en los últimos tiempos ha sufrido diferentes mutaciones por diferentes razones, ¿no? Y para ello, siempre tiendo yo a recordar cuál es el origen de las instituciones constitucionales en este caso. Y para recordar el adecuado origen de la protección del derecho a la privacidad, vamos a tratar de desarrollar en esta hora y algo, más algunas preguntas que ustedes tengan a bien consultarme, cuáles son aquellos principales autores, ¿no? Por un lado, y por otro, cuáles son aquellos casos clásicos que en suma dieron origen a la protección del derecho a la privacidad. Esto es un, digamos, desarrollo de una ponencia, de una publicación que tuve oportunidad de presentar en el Tribunal Constitucional y que al finalizar la exposición, a través de la doctora Gloria, les voy a compartir para que todos ustedes lo puedan tener. Empezaremos dando una justificación previa de por qué este tema, o en todo caso, en dónde se contextualiza este tema. Recordemos que nuestra Constitución Política, en el numeral 6, artículo 2, establece que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Por su parte, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 61 que toda persona puede acudir a un proceso constitucional de habeas data para conocer, actualizar, incluir, suprimir, incluso rectificar información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica también, o diferentes bancos de datos, y que brinden acceso a terceros, ¿no? Es en este contexto normativo, tanto establecido por la Constitución como por el Código Procesal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha considerado que ambos sustentos normativos, constitucional como procesal constitucional, podrían ser denominados o vienen siendo denominados por la doctrina como el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos del derecho fundamental a la intimidad a nivel constitucional y procesal constitucional, haciendo uso del habeas data, lo que estamos haciendo es la defensa de lo que la doctrina denomina la autodeterminación informativa, ¿no? Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación informativa? Básicamente la autodeterminación informativa tiene por objeto proteger nuestra intimidad, ¿no? Ya sea nuestra intimidad personal, nuestra intimidad familiar, nuestra imagen frente a lo que puede representar el uso o alguna manipulación, ¿no? De nuestros datos sin permiso previo y en los diferentes, digamos, redes sociales o ordenadores electrónicos, ¿no? Como lo denominó el Tribunal Constitucional hace más de 20 años. En este sentido, cuando nosotros defendemos nuestra autodeterminación informativa a través del proceso de habeas data, se pueden comprender o se pueden presentar diferentes, digamos, escenarios, ¿no?
Un primer escenario viable es que nosotros no permitamos que, por ejemplo, se accedan a registros de información en general, sean computarizados o no lo sean, ¿no? Y ese acceso necesariamente involucra que terceros recaben información nuestra sin nuestro permiso. Y recaben información nuestra de diferentes registros de información que nosotros no necesariamente podemos tener conocimiento. Pueden ser registros de información que nosotros no hayamos dado nuestra autorización. Un caso, digamos, que ejemplifica esto último, es aquel en donde nosotros nos vamos a eh, contratar un servicio público, por ejemplo, el Internet, o por ejemplo, contratamos el cable, ¿no? O quizás actualizamos nuestro teléfono celular con algún plan adicional y siempre al final viene una famosa encuesta y si es que es digital, le agregan unos famosos cookies o a veces nos hacen firmar y en la letra pequeña lo que están haciendo es dar, o nosotros estaríamos haciendo al firmar, estaríamos dando validez para que esos datos que nosotros estamos dejando a estas empresas les permite ingresarlas a un registro de información. Y este registro de información en teoría solamente lo manejaría esta empresa, pero en la práctica lo pueden manejar muchas otras empresas que se encuentren interconectada a la empresa primigenia que ha recabado nuestros datos. Por eso es que hay, por ejemplo, llamadas spam que nos llegan a nuestros celulares de diferentes operadores o de diferentes entidades bancarias o de diferentes entidades privadas que nos están ofreciendo constantemente productos. Bueno, a través del proceso de habeas data, una de, digamos, eh, los escenarios que nosotros podemos defender nuestra autodeterminación informativa, ¿no? Es decir, aquella protección de nuestra intimidad, ¿no? O imagen personal o familiar frente al peligro del uso que realicen terceros, es justamente la que no se permita acceder a nuestra información en estos registros de información. Otro escenario que también se puede presentar en defensa de la autodeterminación informativa, que también es muy importante, es que no se permiten o no se permitan agregar datos a un registro que ya se tenga conocimiento. Por ejemplo, sucede esto mucho cuando nosotros tenemos nuestras parejas y por cuestiones familiares o por diferencias de caracteres o por diferentes razones personales, incluso familiares, se termina esa relación. Y dejamos nosotros huella, como suele denominarse en las diferentes redes sociales, por ejemplo, de esos momentos que nosotros hemos compartido con nuestra ahora ya expareja. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, cuando están comiendo en algún restaurante o cuando están departiendo con amigos en algún local, digamos, de una manera más amical. Y posteriormente sale alguna noticia, los motivos de esa ruptura. Pueden ser motivos, por ejemplo, en donde uno de los dos o ambos terminaron porque uno le fue infiel a la otra o la otra le fue infiel al otro. Y esos motivos que quizás debieran de quedarse dentro de la intimidad de la pareja y debiera de subsanarse dentro del seno de esta expareja, se difunden y se empiezan a agregar datos en las diferentes redes o en los diferentes registros, ¿no? Sobre nuestra imagen y en donde empiezan a aparecer nuevos comentarios, empiezan a aparecer nuevos entredichos, empiezan a elucubrarse nuevas situaciones, en donde a veces uno no puede estar al tanto de cada uno de estos comentarios o donde a veces uno no necesariamente puede ir
respondiendo a cada uno de las posiciones de todo el universo de personas que conforman las redes y que finalmente sale de las manos y se van agregando datos que uno ni siquiera puede contener. Es más, puede ser de que no necesariamente hubiera habido una situación de infidelidad, sino que tal vez la pareja tuvo una incompatibilidad de caracteres o hubo una agenda muy extrema que no les permitía la convivencia y terminaron la relación de una manera amical, de una manera amistosa, pero que lamentablemente trascendió alguna noticia eh, que no necesariamente se ajuste a la verdad y empiezan a agregarse datos a registros que ya están computarizados o que quizás son parte de un registro mayor como son las redes sociales. Entonces, a través de la Habeas Data, también el segundo supuesto es que se puede defender la autodeterminación informativa, por supuesto, cuidando o protegiendo nuestra intimidad, no solo personal, sino también incluso de nuestra pareja, a fin de que no se estén agregando datos que no tengan nuestro permiso y nuestro consentimiento. Otro escenario que también se presenta es que a través de la autodeterminación informativa se pueda rectificar la información personal o familiar. Esto es muy interesante porque cuando uno va avanzando en el tiempo, no solamente de los años, sino cuando uno sobre todo va avanzando en su vida personal, en su vida familiar y inclusive hasta profesional, va superando diferentes etapas y vicisitudes, ¿no? Por ejemplo, si en el salón, que ahora somos, me parece, a ver, 39, casi 40 personas, nosotros hacemos una encuesta, es muy probable que muchas de las 40 personas sean un porcentaje, por ejemplo, abogados, litigantes. Es casi probable que todos aquellos que hemos sido abogados litigantes, y yo también lo he sido, y lo sigo siendo de vez en cuando, nos encontremos frente a situaciones en donde por defender la causa de uno de nuestros patrocinados podamos recibir algún tipo de queja o de denuncia o de demanda, no necesariamente porque nosotros hemos incumplido algún tipo de deber, sino porque es parte de la dinámica de la defensa libre enfrentarse a otro abogado que por supuesto tiene todo el derecho, ya a veces con voluntad y a veces sin voluntad, de presentar todas las posibilidades jurídicas que él estime conveniente. Y muchas de esas posibilidades a veces es contraatacar al abogado de la otra parte. Esos que suelen denominarse heridas de guerra en el ejercicio profesional es muy común que se dé en el mundo jurídico. De igual forma, así como sucede en la defensa libre, si es que nosotros seguimos haciendo la encuesta entre los 40 que estamos ahora reunidos, es probable que muchos de nosotros también ejerzan cargos de funcionarios. Y como sabemos, los cargos de funcionarios también son bastante delicados porque uno tiende a aplicar lo mejor posible las funciones que les han sido asignadas. Pero en el marco de la aplicación de las funciones que han sido asignadas, a veces se nos inician ciertos tipos de procedimientos, denominados procedimientos administrativos, que no necesariamente significan que somos culpables de algo, pero que como parte del control posterior, de Contraloría o a veces como parte de las nuevas gestiones que se inicia, se empieza por una presunción más que, digamos, de inocencia, por una presunción de culpabilidad, pensando que las gestiones anteriores y los funcionarios de las gestiones anteriores por lo general han tenido algún tipo de indicio de corrupción, simplemente porque es una costumbre hacerlo. Y no porque se inicie algún tipo de proceso significa que ya eres culpable de algo. A veces es necesario, inclusive hasta después de dejar el cargo, y quienes han sido funcionarios o lo son me entenderán, tenemos que mm,
tener la paciencia necesaria para ir acompañando este procedimiento administrativo de tal forma de que podamos resolver, despejar eh, y responder cada una de las dudas que nos formule, por ejemplo, los órganos de control o, por ejemplo, Contraloría o, por ejemplo, alguna auditoría externa en el tiempo en el cual nos hemos desempeñado, nos desempeñamos como funcionarios. Entonces, se va a generar también dentro de nuestro registro por ahí alguna incidencia en alguna demanda o en algún inicio de un procedimiento administrativo. De igual manera, si es que alguno de los colegas que nos acompaña esta tarde son fiscales o son magistrados, de igual forma se generan diferentes quejas, diferentes denuncias a través de diferentes vías por diferentes razones, no necesariamente porque nosotros no hemos cumplido con los deberes que debemos de desarrollar, sino porque sobre todo se resuelven intereses de una parte y no se abogan por los intereses de la otra. Y por lo general, la otra parte que no les correspondida en el derecho en esa situación en concreta, inicia algún tipo de acción. Sea como fuere, en cualquiera de los escenarios en los que nosotros podemos desenvolvernos en nuestra carrera jurídica, lo que vemos es que siempre vamos a ir no solamente ganando experiencia, no solamente vamos a ir ganando nuevos cargos, nuevas posiciones, no solamente vamos ascendiendo, sino que en el camino también vamos acumulando diferentes heridas de batalla. Y esto es muy normal, ¿no? Más bien es poco normal que no la tengamos, ¿no? Es poco normal que uno ascienda sin tener algún tipo de, digamos, denuncia, queja o, digamos, inicio de algún tipo de procedimiento, porque no necesariamente, como hemos visto, esas quejas pueden ser externas, sino también hay procedimientos que se inician de oficio como parte de la política de control posterior del Estado y que debemos de responder ante ella. Sea como fuere, en cualquiera de estos escenarios se van generando informaciones y las mismas a veces no se van actualizando. Entonces, por ejemplo, si es que uno deja de ser funcionario y termina de responder ante un procedimiento administrativo, cuando asumes un nuevo cargo y al momento que asumes el nuevo cargo, alguien en prensa saca que, por ejemplo, tal persona ha tenido un procedimiento administrativo, esa persona tiene que rectificar esa información, porque lo que se está haciendo es vulnerar esa imagen, ¿no es cierto?, personal, profesional de ese funcionario, de esa persona, cuando ya en la práctica eso ha sido archivado, por ejemplo. Y si es que no es así, se tiene que rectificar y en todo caso precisar que lo que se está haciendo es una investigación y mientras esta investigación no termine, se goza de la presunción de inocencia y no se puede partir de la presunción de culpabilidad. Entonces, otro escenario en el cual se presenta la autodeterminación informativa también es en la búsqueda de la rectificación y de la precisión de la información. Y esta información, ojo, según el Tribunal Constitucional, no necesariamente puede ser personal, puede ser también familiar, ¿no? Piénsese en empresas familiares, piénsese, por ejemplo, en su pareja, que no necesariamente puede ser abogada o abogado y que uno pues tiene que defender también su imagen y su honra, ¿no es cierto? Otro escenario en el cual se presenta la autodeterminación informativa es en el referido a que se impida que se difunda cierta información. Esto, por supuesto, en la práctica es mucho más difícil. Ejemplos sobran y sobre todo aquellos en donde se tiene que tener mucho cuidado porque se trata de impedir la difusión de a veces imágenes que son bastante íntimas, a veces parejas que tienen relaciones sexuales y que en el flaglor, bueno, se me fue la palabra, pero con la cabeza caliente, ¿no es cierto? Eh, Se graban el acto social, el acto sexual, perdón, y esa grabación después uno de ellos lo difunde porque terminó con la pareja,
de una manera mala o a veces pierde el celular y no necesariamente por terminar con la pareja, sino otra persona que encuentra el celular, encuentra ese acto sexual y por supuesto lo que hace es hacerlo viral y compartirlo en redes e inclusive pueden obtener ganancias de este video que por supuesto es íntimo y que es difundido sin ningún tipo de permiso de estas personas, ¿no? Esta situación se da a menudo, sobre todo, no necesariamente por adultos, sino lamentablemente se encuentra información a veces de menores de edad o a veces de personas que son grabadas sin autorización, porque ya hay, digamos, ciertas eh, redes, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales que ganan mucho dinero, por ejemplo, grabando las zonas íntimas de las mujeres en diferentes metros o en diferentes buses y lo suben a distintas plataformas en donde a mientras más likes, más dinero van ganando, ¿no? Entonces, por supuesto que al momento que el titular se da cuenta de ello, lo que hace es buscar inmediatamente que se impida, ¿no? Con la difusión de ello. Más aún cuando estas personas son conocidas, por ejemplo, de alguna modelo conocida o alguna persona de la farándula, se presentan medidas cautelares de tal manera de que trate de impedir. Esto de acá, como decía, es muy difícil de impedir, aunque existe el supuesto, pero lo que se sugiere es que se trate lo menor posible de minimizar las redes sociales, se trate lo menor posible de compartir imágenes íntimas con la pareja o de grabarse, así sea en un momento de amor, de tal manera de que evitemos cualquier situación a futura que por más de que se trate de aplicar una figura jurídica como la aplicación de un habeas corpus o de una medida cautelar, lo que está sucediendo en la práctica es que es muy difícil evitar que se llegue a difundir, ¿no? Es muy difícil evitar que se llegue a difundir y lo que en todo caso sí sucede es que se puede pedir ya posteriormente algún tipo de indemnización por el daño a la imagen, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, el otro supuesto que también se puede presentar en la autodeterminación informativa y en esta defensa que estamos hablando de protección de nuestra intimidad personal o familiar frente a un uso indebido de un tercero, es que se cancelen aquellas informaciones que razonablemente no deben encontrarse, ni siquiera almacenados. Por ejemplo, el hecho de que las personas sepan que uno tiene algún tipo de orientación sexual, es decir, no necesariamente todos tienen que saberlo. Si es que eres homosexual, si es que eres transexual, si es que tienes doble gusto por los sexos o simplemente si es que tampoco te gusta. Nadie tiene por qué saberlo. De igual manera, nadie tiene por qué saber tu posición política. Si uno se siente incómodo en decir que es de izquierda o decir que es de derecha, o quizás no necesariamente está de acuerdo con las posiciones políticas, tampoco puedes estar obligado a que te cataloguen de algún modo. De la misma manera, uno puede cancelar información que es algún tipo de dato sensible, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene alguna enfermedad que recién está iniciando en, digamos, medicarse o quizás todavía está pasando por un proceso de diagnóstico y ya sale alguna, digamos, noticia o se difunde alguna noticia que tiene una enfermedad determinada y por supuesto influye no solamente en la persona físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Y esto de acá trae como consecuencias la depresión y trae como consecuencias muchas veces, sobre todo en las menores de edad, que no saben cómo manejar estas situaciones, que se frustran y que llegan inclusive hasta el suicidio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en este contexto que acabamos de señalar, de la protección del derecho de privacidad se da a propósito de este derecho fundamental establecido en el numeral 6 del artículo 2, que la doctrina suele denominar como autodeterminación informativa y que a través del Código Procesal Constitucional
se puede defender haciendo uso del proceso constitucional de habeas data y que se puede presentar diferentes escenarios, como la limitación al acceso a esta información, como la limitación a que se agreguen nuevos datos a esta información, a que se rectifiquen esos datos, a que se impidan esos datos o esas imágenes, y por último a que también se cancelen, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona hace algunos años en Europa demandó al mismo Google porque todavía seguía saliendo en los diferentes buscadores del Google que él había sido sentenciado hace muchos años y a pesar de haber cumplido su condena, no podía conseguir trabajo porque sus empleadores, pues simplemente poniendo su nombre, inmediatamente salía la denuncia que había pasado por algún establecimiento eh, penitenciario y por lo tanto no le daban ningún tipo de trabajo. Entonces, por supuesto que este hombre demandó a Google, finalmente gana y Google no pudo sustentar el hecho de que es un, digamos, generador de información de otras fuentes originarias. Y en este caso, lo que se justificó en la sentencia es de que así sea Google un buscador muy potente de otras fuentes, en casos sensibles tiene que saber identificar de dónde viene esa fuente, porque esta persona no puede ir buscando de dónde sale esta fuente, sino que el mismo Google, cuando se trate de datos sensibles, tiene que tener algún mecanismo, alguna herramienta, algún algoritmo que permita limitar este tipo de información o en todo caso que permita examinar, impedir, corregir, rectificar o cancelar esa información cuando el interesado lo solicite y en todo caso lo justifique, ¿no? Lo justifique. Bien, entonces, este es el escenario en donde, digamos, el derecho a la autodeterminación informativa eh, puede considerarse como un derecho relacional, ¿no? Es decir, puede relacionarse este derecho a la autodeterminación informativa, por ejemplo, con el derecho a la intimidad personal y familiar que está reconocido en el inciso 7, artículo 2 de nuestra Constitución. Puede relacionarse también con el mismo derecho a la imagen, que está reconocido en este inciso 7 del artículo 2, y por supuesto puede relacionarse con el derecho a la misma identidad personal, ¿no? Es decir, con aquel derecho que proyecta socialmente nuestra propia personalidad y que nos permita manejar la manera en que nosotros deseamos eh, que se nos atribuyan ciertas ideas, ciertas opiniones o ciertos comportamientos y que no sean otros quienes hagan nuestras veces, ¿no? Más aún sin nuestro permiso. En este panorama, que es muy interesante y muy particular, como hemos visto, que se relaciona con diferentes derechos fundamentales y que se presenta en diferentes supuestos, es importante, creo yo, eh, señalar en este tiempo que nos queda, eh, las dos o los dos pilares que lo soportan, ¿no? Es decir, cuál es el origen que está detrás de estos supuestos para defenderlos adecuadamente, tanto brindado por los principales autores como por los principales casos emblemáticos que fueron los que forjaron este derecho a la autodeterminación informativa que tiene estos supuestos y que se relaciona con estos derechos fundamentales. Bien, dicho ello, pasaremos a la segunda parte de la ponencia, que son la explicación de estos autores clásicos. Hay muchos autores clásicos, por supuesto, que dan pie a la justificación de la autodeterminación informativa, pero yo me concentraré en aquellos que son fuente primaria, es decir, aquellos que justificaron quizás los principales escritos que dieron pie a que posteriormente se cree este derecho. Uno de los principales autores clásicos es el
profesor Thomas Cooley, ¿no? El profesor Thomas Cooley publicó en 1878 una famosísima obra que buscaba la independencia del contrato en el trato de las leyes, ¿no? Que más allá del nombre, que es bastante largo, de su obra, lo que Cooley aporta a este derecho a la autodeterminación informativa, como se conocería después, es una famosísima frase que da pie al fundamento teórico de este derecho a la autodeterminación informativa. Y Cooley, en 1878, acuña la famosa frase, the right to be let alone, ¿no? The right to be let alone, que al español traducido significaría el derecho a ser dejado solo. Y Cooley, a partir de the right to be let alone, o el derecho a ser dejado solo, cristaliza una suerte de inmunidad personal que básicamente busca que nadie tiene, digamos, el derecho a infringir daño, ¿no es cierto? Ni ningún tipo de insulto, ni ningún tipo de miedo, señala Cooley, menos menoscabar la paz y la tranquilidad del individuo sin su consentimiento, ¿no? Es decir, toda persona tiene este derecho a la inmunidad personal o este derecho al the right to be let alone. Otro autor, o bueno, otros autores que también, digamos, son clásicos en la justificación y en la creación de la autodeterminación informativa, son los profesores Samuel Warren y Luis Brandeis, ¿no? Samuel Warren y Luis Brandeis publicaron en 1890 en The Harvard Law Review un famosísimo artículo que se denominó The Right to Privacy, ¿no? Y en The Right to Privacy, tanto Warren como Brandeis establecieron los principales argumentos para defender la tesis sobre el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? El primero de estos argumentos es bastante interesante porque tiene un enfoque de, digamos, actualización de lo que sería el derecho de inmunidad personal que dejó Cooley. Y es que para Samuel Warren y para Luis Brandeis, el the right to privacy involucra un poco más. Por lo menos involucra lo siguiente. The right to privacy involucra, en primer lugar, la protección de la persona como principio en sí, ¿no? Es decir, no solamente nadie tiene el derecho a vulnerar tu inmunidad, sino que hay un principio a proteger a esa persona, ¿no? Hay un principio generalizado que define la naturaleza de la protección de la persona y que nadie tiene el derecho, ningún externo, sea familiar o no, a vulnerar esa protección, esa intimidad, ¿no? En segundo lugar, the right to privacy de Warren y de Brandeis, lo que busca es que se defienda no solamente la protección de la persona corpórea, sino, por ejemplo, que se defiendan sus pensamientos, que se defiendan sus emociones, que se defiendan sus sensaciones. Esto puede sonar muy particular, sobre todo hoy en día que vivimos situaciones a veces más cercanas a lo materialista. Y, por ejemplo, hay personas bastante sensibles, como puede ser un poeta, como puede ser una persona
que pueda pasar por alguna enfermedad que progresivamente vaya degenerándola o degenerándose, o pueden ser personas, por ejemplo, que les guste mucho su soledad, o pueden ser personas que han pasado por algún proceso difícil en su infancia, como por ejemplo alguna violación sexual, o han pasado por algún desequilibrio emocional o psicológico, en el sentido de que han pasado por insultos, han pasado por bullying, han pasado por agresiones en el seno de su hogar, etcétera, y tienen ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertas sensaciones diferentes a las personas comunes, que no necesariamente desean que variar y que no necesariamente hay que obligarles a que lo vayan. Simplemente lo que se busca es que se exige con the right to privacy su propio reconocimiento. Lo otro que también es importante tener presente como un right of privacy es que no se puede justificar eh, que alguien varíe su derecho a la privacidad mostrando, por ejemplo, sus propias desgracias o sus propias flaquezas, ¿no? Esto, por ejemplo, relacionado a aspectos de todo tipo de discriminación. Por ejemplo, origen racial, origen sexual, origen étnico, origen quizás cultural u otros, ¿no? Que quizás frente a la mayoría de nosotros no necesariamente nos llame la atención, pero que nosotros no podemos presentar esa desgracia o esa flaqueza. O también, por ejemplo, en personas sordomudas o en personas que tienen algún tipo de discapacidad de algún tipo, ¿no? Por otro lado, es importante que se deje o se permita a cada uno de los individuos determinar en qué medida se va comunicando sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones de acuerdo a cómo cada uno desea manejarse. Y para eso hay que ir protegiéndolo de tal manera de que, digamos, no se vulnere este derecho a la privacidad. Fíjense que tiene diferentes aristas, ¿no? Pero otro pilar, además de la defensa de estos sentimientos, pensamientos y emociones de The Right to Privacy de Warren y Brandeis, es que se justifica sobre, digamos, eh, una cierta independencia que debe de evitar cualquier tipo de abuso de confianza o de contratos implícitos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se va a una farmacia y solicita la compra de, no sé, alguna medicina, y al momento que uno pasa la tarjeta de crédito y te hacen firmar el voucher, uno asume de que está firmando el voucher del pago y que después te llegará a la cuenta tu tarjeta de crédito. Pero además de firmar el voucher, en letras pequeñas en el mismo voucher, lo que estás permitiendo, entre comillas, sin darte cuenta, es que también hagan uso de tus datos que estás dejando en ese momento en el voucher. Eso, por supuesto, es un abuso de confianza, eso, por supuesto, es un contrato que tiene una cláusula abusiva y que no permite de ningún modo the right of privacy. Otro autor también importante que hay que tener presente, un autor clásico, es el doctor William Prosser, ¿no? William Prosser publicó en 1960 en California Law Review un famosísimo artículo denominado Privacy, nada más. Y básicamente él se centra en analizar la invasión de la privacidad y que se puede dar a través de diferentes formas. Por ejemplo, de acuerdo a Prosser, la invasión a la privacidad se puede dar a través de la intrusión, ¿no? Se puede dar a través de la divulgación pública de ciertos hechos privados, se puede dar a través de una publicidad que falsea una cierta imagen de una persona,
Y también se puede dar a través de la apropiación del nombre o la imagen de una tercera persona, ¿no? Esto de acá es muy interesante porque es una visión bastante pragmática, ¿no es cierto?, la de Frozer, porque a diferencia de lo que hemos visto con los autores anteriores, como son Warren y Brandeis, y también como hemos visto con Cooley, Prosser no solamente se centra en the right to privacy o the right to be a let alone, sino que se centra básicamente en otras manifestaciones que no son solamente contra o dependientes de la misma persona, sino que puede haber una intrusión, puede haber divulgaciones públicas, puede haber imágenes falsas, puede haber apropiación de tu nombre y otra suerte de situaciones que a veces no está en nuestras manos limitarlas, ¿no? Y esto se da por, bueno, diferentes razones. Otro autor clásico que también es importante que tengamos presente es el doctor Edward Blaustein, ¿no? Edward Blaustein, digamos que es importante por los contornos actuales del derecho constitucional contemporáneo, porque en The Privacy of a Human Dignity, que es el libro de Brostein, que se publicó en 1964 en la New York University Law Review, básicamente lo que hace es centrar el derecho a la privacidad como el derecho relacionado a un principio muy recurrente por el derecho constitucional. Relaciona el derecho a la privacidad por primera vez con la dignidad humana, ¿no? Y en ese sentido, abre diferentes posibilidades del prisma de la defensa de esta autodeterminación informativa, de este derecho a la privacidad, porque cuando se relaciona con la dignidad, se encuentra mayor sentido a esa intrusión, a esa imagen falsa, a esa vulneración de los sentimientos, de la autodeterminación informativa en general, porque no solamente estás afectando a un ente desconocido, sino estás afectando a la dignidad de una persona en concreto y que puede traer ciertas consecuencias, inclusive, como hemos visto, fatales, sobre todo para aquellos niños, niñas, adolescentes o adultos mayores inclusive, o personas con cierta discapacidad o madurez mental fuerte que no pueden resistir la opinión de terceros y que incluso terminan hasta matándose, ¿no? El último autor clásico que, digamos, da pie al sustento de la autodeterminación informativa es el profesor Alan Westing. Alan Westing publicó un libro en 1967 denominado Privacy and Freedom y básicamente conceptualizó la privacidad como un reclamo, ¿no?, de personas o grupos de personas para determinar por sí mismos y en qué medida se comunica información sobre ellos y a otros, ¿no? Es decir, por supuesto que no necesariamente nosotros tenemos que conocer toda la información, pero sí, de acuerdo a Westing, nosotros tenemos que publicarla en inicio, ¿no? Es decir, no esperar que otro lo haga y tampoco el otro tiene derecho a publicar si es que nosotros mismos no determinamos qué información se comunica y qué información no se comunica, ¿no? Esto es muy interesante porque cierra, digamos, el círculo de estos autores clásicos, no solamente con la defensa a una autodeterminación informativa, la defensa a sentimientos, la defensa a una privacidad, la defensa a estar solo, la defensa a defender la dignidad, sino que también cierra el círculo teórico de la autodeterminación informativa, señalando que finalmente la información que debe hacerse conocida es aquella información que nosotros mismos autoricemos a brindarla. Otra información está vulnerando nuestro derecho a la autodeterminación informativa. Bien,
Por último, en esta conferencia estarían los casos clásicos que justifican esta autodeterminación informativa en todos los supuestos que hemos visto y en todos los derechos fundamentales que defiende. Hay ciertos casos, digamos, hay muchos casos, pero hay casos que, digamos, los he escogido teniendo presente, digamos, alguna de las citas de los propios autores que hemos señalado. Sea como fuera, ¿no? Hay ciertos casos que debemos de tener muy presentes, ¿no? El primero es el caso White versus Wilson, ¿no? El caso White versus Wilson es un caso muy antiguo, de 1820, que básicamente impidió la difusión del grabado, del dibujo, ¿no es cierto?, a mano, del grabado, del rey Jorge III durante su enfermedad, ¿no? Era muy común, sobre todo la corona absolutista, grabar diferentes momentos de la vida de la realeza. Sin embargo, no se permitió que se difundiera este grabado del rey Jorge III cuando estaba muy delicado, ¿no? Y se inició finalmente un proceso frente entre la persona que realizó el grabado y la corona. Más allá del poder que pueda tener uno u otro, lo que resalta el caso White versus Wilson es que ya en 1820 se defendía lo que podría denominarse the right to privacy, como lo hemos señalado, es decir, la autodeterminación informativa por parte del rey Jorge III a que no se difunda un grabado que muestre quizás un momento de convalecencia y que podría, según él, quedarse dentro del seno de su familia y nada más, ¿no? Otro caso interesante es el caso Abernethy versus Hatwinson, ¿no? Nombres un poco complicados, pero no se preocupen porque les voy a compartir, como les manifesté, el artículo que escribí que justamente da paso o da pie a esta exposición y ahí está con detalle lo que vengo señalando. Y este caso, Abernethy versus Hatwinson, de 1825, básicamente impidió la publicación de conferencias inéditas que había escrito un distinguido cirujano, ¿no? Y es que este cirujano no deseaba que se hagan conocidas estas conferencias sin su permiso, porque muchas de ellas las había brindado quizás sin tener una revisión exhaustiva de los mismos, sin revisar sus fuentes, y no necesariamente todas las quería hacer conocidas porque tenía sus propios motivos, ya sea porque todavía no las quería publicar o porque finalmente las difundió con el ánimo de hacerlas conocidas en una conferencia, pero no para que sean publicadas. Otro caso también muy interesante es el caso Prince Albert versus Strange, ¿no? De 1849, que también es muy interesante y que tiene que ver con la realeza, y es que impidió que se publicaran diferentes grabados de la vida diaria de la familia de la reina Victoria y del príncipe Alberto, ¿no? Porque consideraban que se vulneraba la confianza y el contrato inicial que permitía en un inicio estos grabados, ¿no? Ya que la idea de los grabados es que se quedara algunas escenas de la vida diaria de esta familia, pero para que sean vistas por la propia familia, no para que sean publicadas. Y en todo caso, aquellos grabados que deseaban ser publicados tenían que ser con el permiso de las mismas personas que habían sido grabados, ¿no es cierto? Eh, por último, digamos, como uno de los casos clásicos de esta primera etapa, podríamos denominar el caso Pollard, ¿no? Versus Photographic, ¿no? De 1888,
que muy interesante analiza la restricción en el uso de la fotografía de una señorita en una tarjeta de Navidad que no tenía su consentimiento. Y es que sacan una tarjeta de Navidad haciendo uso de una señorita que era muy agraciada, pero que nunca tuvieron el consentimiento de ella y que esa tarjeta de Navidad pues circuló y se vendió mucho y esta señorita no tuvo ningún tipo de conocimiento ni mucho menos dio algún tipo de, digamos, autorización sobre el particular, ¿no? Eh, entonces, fíjense ustedes cómo hemos ido un poco desarrollando este derecho a la autodeterminación informativa a partir de los diferentes supuestos que puede presentar y cómo hemos ido desarrollando este derecho a la autodeterminación informativa a partir también de diferentes eh, derechos fundamentales en los cuales se puede presentar. Y para ello hemos entendido o hemos buscado las razones tanto en sus orígenes clásicos como en sus orígenes jurisprudenciales, ¿no? Por supuesto que hay muchos más casos, ¿no es cierto?, que valen la pena analizar, pero que yo quizás me parece sería mucho más interesante ir señalando cada uno de estos casos, pero no de manera suelta, sino quizás de acuerdo a algún tipo, relacionado a algún tipo de derecho, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el ejercicio y relacionamos con la vulneración de la autodeterminación informativa, tipo intrusión, ¿no? Tipo intrusión, podemos señalar ya casos mucho más específicos. Por ejemplo, está el caso McDaniel versus Coca-Cola, ¿no? Este caso es de 1939 y digamos que trata sobre la abierta, ¿no? Pública y persistente persecución de una persona que sin ninguna discreción ni secreto y de manera que se hace evidente al público, es perseguida como una suerte de fisgoneo, como se lo suele denominar, ¿no? Con el propósito de espiar o de invadir su vida privada, ¿no? Y esto de acá se denuncia porque hay una intrusión de tal manera de que esta persona ya no puede realizar su vida de manera normal, sino que está constantemente fisgoneado o está constantemente observado, incluso está constantemente perseguido. Entonces, hay este caso en concreto para, digamos, uno de los tipos de vulneración a la autodeterminación informativa como sería la intrusión, ¿no? Otro caso que también, digamos, tiene que ver con uno de los tipos de autodeterminación informativa es con el referido a la divulgación pública de hechos privados, ¿no? Que quizás es eh, una de las situaciones que más se dan en la vulneración al derecho a la intimidad, sobre todo. Aquí hay quizás diferentes casos clásicos que podemos resaltar, pero quizás uno de los más emblemáticos es el de Hemingway versus Random House, ¿no? De 1968. Y este caso es muy interesante porque Hochner, ¿no es cierto? Un autor, un escritor, escribió la obra de Hemingway que hace una suerte de compilación de las memorias de este famoso novelista, más o menos en el periodo del 48 al 61, ¿no? Y en muchos de los pasajes de la obra se contienen citas exactas de Hemingway que fueron obtenidas de grabaciones y de diálogos, incluso de cartas privadas que tenía Hemingway con este escritor. Pero al fallecer el novelista,
y digamos, todavía estando en trámite la publicación, la esposa de Hemingway presentó un entredicho, ¿no es cierto?, con esta publicación, porque ella no estaba de acuerdo en que se publicaran muchas de estas cartas, ya que vulneraban su derecho a la intimidad. En su oportunidad, la Corte de Apelaciones de Norteamérica declaró sin lugar esa acción. Y uno de sus razonamientos fue que siendo la señora de Hemingway una figura pública, su derecho a la intimidad no estaba protegido por, en este caso, me parece fue la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esto, por supuesto, se da en 1968, pero eh, aunque no es favorable a la esposa de Hemingway, sí da pie a cómo es que, a pesar de haberse escrito sobre The Right to Be Alone desde muy temprano, como es 1876, 75, como hemos visto de los autores, no necesariamente jurisprudencialmente se estaba en sintonía con este derecho a estar solo o se estaba en sintonía con este derecho a la intimidad. Y es que a pesar de tener razones fundadas la esposa de Hemingway de que no se hagan conocidas cartas que solamente eran íntimas y escritas para su esposa, a pesar de ello, la Corte de Apelaciones de Nueva York consideró que no era su derecho a la intimidad de la esposa, sino que en todo caso era el derecho a la intimidad de Hemingway, y Hemingway, bueno, ya había fallecido. Esto, claro, puede traer mucha controversia, y de todas maneras, Hemingway, si bien es cierto, no estaba vivo, pues su esposa sí tuvo que soportar, digamos, sentimientos, ¿no es cierto?, vulnerados, porque se compartieron cartas que eran muy íntimas entre ella y su difunto esposo, ¿no? De igual forma, podemos encontrar casos, por ejemplo, en materia específica, cuando se busca falsear la imagen de una persona, ¿no? Por ejemplo, acá es muy interesante el caso Lehman, ¿no? Versus New England Newspaper. Esto es en el año 33, 34, y es que se presenta en un tribunal de Massachusetts eh, la demanda a un diario porque publicó en una de sus columnas que unos autores, marido y mujer, no eran felices en sus relaciones conyugales, ¿no? Y claro, esto de acá, por supuesto, trajo muchas consecuencias porque era una pareja muy conocida de actores norteamericanas en ese entonces, y que este diario, por hacer una difusión de una noticia, digamos, amarillista, como se la suele denominar hoy en día, finalmente terminó con el matrimonio de estos actores, ¿no? Porque, por supuesto, las personas esperan de los personajes conocidos escuchar este tipo de noticias, pero no hay ningún tipo de freno para cuidar la imagen y la intimidad, y más aún no existía algún tipo de rectificación, em, digamos, efectiva, que pudiera paliar, que pudiera restringir, que pudiera limitar o que podría cancelar, ¿no es cierto?, la publicación de estas noticias. Y en la década del 30, pues tampoco existía, digamos, una forma muy cercana de tener conocimiento de lo que se iba a hablar de uno, sino hasta que ya se ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos que se falseó una imagen de esta pareja y se vulneró, por supuesto, ya a favor de los demandantes, su derecho a la intimidad, no sin antes, por supuesto, haber terminado con su matrimonio, ¿no? Otro caso específico que también podemos analizar es el referido a la apropiación del nombre o la imagen de una persona. Aquí hay muchos, digamos, casos, pero uno de los más interesantes es
el de Bazemore versus Savannah Hospital, ¿no? Hospital, ¿no? De 1983, en donde el hijo de un conocido actor nació con el corazón fuera del cuerpo, ¿no? Y el demandado maliciosamente tomó fotografía del cadáver desnudo del niño, ¿no? Eh, por supuesto que esto llegó a grandes niveles, llegó incluso a la Corte Suprema de Georgia, que concedió al actor una indemnización por los daños y también prohibió la publicación de esta fotografía, pero ya, digamos, se había hecho bastante notoria, bastante conocida, y no se limitó a tiempo la publicación de esta lamentable imagen, ¿no? Sobre todo de intereses para, para su padre, ¿no? Y el daño psicológico y familiar que esto obedeció. Bien, entonces, como hemos podido apreciar, se ha desarrollado este tema de la autodeterminación informativa, considerando a los principales autores y a los principales casos que dieron origen y que sustentan esta autodeterminación informativa, que la podemos encontrar en, digamos, diferentes autores y en diferentes casos, siempre en los supuestos que desarrolla el numeral 6 del artículo 2, ¿no? De nuestra Constitución y que buscan a través de un habeas data, hoy en día, limitar el acceso a registros, agregar o limitar que se agreguen ciertos datos que no son reales, rectificar información, impedir, por ejemplo, alguna difusión de una información o cancelar también las informaciones, ¿no? Y para ello, pues creo yo, ha sido muy importante que tengamos presente cuáles han sido estos principales autores y estos principales casos que justifican lo que ahora se conoce como autodeterminación informativa, ¿no? Para terminar, quizás se queda planteada la pregunta, ¿no? Que ya en su momento, a inicios de nuestra exposición, señalábamos o recordábamos a Warren y a Brandeis, ¿no? Profesores de la Universidad de Harvard, eh, y que sobre la base de lo que ellos señalaron, creo yo todavía queda pendiente la gran pregunta, ¿no? ¿Deberían los tribunales cerrar la entrada principal a la defensa de la intimidad o se debe de abrir de par en par una puerta trasera a la intimidad que busque la mera curiosidad de las personas? Les dejo a ustedes esta última reflexión, esta última pregunta para escuchar quizás sus opiniones, sus consultas que tuvieran sobre este tema que, bueno, ha tenido bien la Academia de la Magistratura invitarme a desarrollar esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor Bruno. Está habilitado el chat. Pueden levantar la mano si desean hacer la pregunta directa. Y si no, a través del chat está habilitado, por favor, para que puedan hacer sus consultas, comentarios.
Parece que no tenemos preguntas, doctor Bruno. Muy bien, esperemos que todo haya quedado claro. Eso es lo más probable en todo caso, es que no hay ninguna duda por parte de nosotros, ¿no? Desde la conferencia. De todas maneras, cumpliendo con mi compromiso, voy a compartirles el texto que les hacía mención, que ha sido publicado recientemente en el Tribunal Constitucional y que sustenta la ponencia de esta noche. Informe, doctor. ¿Algún comentario que quieran realizar, estimados discentes, con respecto a la ponencia? ¿Alguna duda? Tenemos un momentito más, doctor. Claro que sí. Quizás unos minutos. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Sobre los casos en Perú, bueno, la ponencia ha estado dedicada al origen de los casos y jurisprudencia que dieron origen a la autodeterminación informativa, ¿no? En referencia a la jurisprudencia peruana, tendríamos que hacer una exposición nueva, ¿no? Porque aquí hay jurisprudencia, digamos, en dos vías, ¿no? Una jurisprudencia dada por la Corte Suprema y otra jurisprudencia dada por el Tribunal Constitucional. Incluso también podríamos identificar jurisprudencia por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Me quedaría corto señalándolo ello, porque como digo, tendríamos que hacer una ponencia nueva de cada uno de ellos, pero bueno, yo me quedo atento quizás a una nueva invitación de la Academia de la Magistratura y haríamos una conferencia ya no de los orígenes de la jurisprudencia y de los casos, sino haríamos más bien una ponencia sobre la jurisprudencia constitucional y convencional sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Claro que sí, con todo gusto. Ahí lo desarrollamos. Gracias, doctor. Quizás no hay más preguntas. Creo que podríamos culminar con la conferencia, doctor. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a cualquier otro llamado de la Academia de la Magistratura. A nombre de la Academia, doctor Bruno, le agradecemos por la ponencia del día de hoy. Cualquier coordinación para los certificados con nuestros discentes que han asistido el día de hoy, a partir del 13 de julio todavía, para que puedan certificar. Si es que hubiera un resultado antes, se les va a comunicar por el correo electrónico. Se les agradece una vez más. Nos despedimos dando un agradecimiento al doctor Bruno y a todos los participantes de esta experiencia. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.